Terminamos de ver el documento Alegraos y vamos a empezar ahora a ver este otro, que es Escrutad. Escrutad es la segunda carta de las 4 que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, inspirándose en el magisterio del Papa Francisco, dirige a todos los religiosos y religiosas con motivo del año de la vida consagrada. La intención con que se ha escrito Escrutad, la intención de este texto es ser un instrumento que nos sirva para releer los últimos 50 años de la vida consagrada a la luz de las enseñanzas y directrices del Concilio Vaticano II. Con ese fin se ha escrito este documento. Y al mismo tiempo ver esos mismos 50 años a la luz del magisterio del Papa Francisco, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, es un magisterio muy propio, muy personal, marcado por un sello muy propio, ¿no? Bueno, todo pontífice tiene su propia espiritualidad y de alguna manera eso se proyecta en su magisterio. Y el Papa Francisco está resultando ser un pontífice muy carismático, ¿no? Muy especial, con una línea muy propia y una manera de vivir el Evangelio muy personal, muy humana, muy cercana, muy encarnada. Entonces, guiados por las palabras del Papa, los consagrados, dice Escrutad, están llamados a ponerse siempre en camino con esa virtud que es una virtud peregrina, la alegría, un camino de comunión y de discernimiento para escrutar el horizonte de la historia y ser don en tantos cruces de caminos del mundo y de las culturas. Entonces, como el Papa nos manda que escrutemos, la congregación ha titulado así el documento, Escrutad, ¿no? Es un mandato imperativo, escrutad. El documento consta de 2 partes, primero una pequeña introducción, después tiene una primera parte que se titula El Éxodo Obediente, en la que se resume estos últimos 50 años, ¿no? Después del concilio y cómo la vida consagrada ha acontecido en la Iglesia en los últimos 50 años, y una segunda parte más larga y a mi juicio más bonita, a mí me está llenando mucho más. La primera parte está muy bien, no vamos a decir que esté mal, pero es más teórica, es más un resumen, es como más una relación de lo que iba pasando y entonces te lo cuentan un poco, ¿no? En estos 50 años. Entonces está muy bien, es muy interesante tenerlo en cuenta y debemos saberlo, pero es un poco más árida, más cansada, más, por lo menos a mí me ha resultado así. Y la segunda parte, que se titula En atenta vigilia, es ya una parte mucho más centrada en hechos concretos de la palabra de Dios y ya da directrices prácticas que tenemos que vivir los consagrados, ¿no? La primera parte es como un resumen de lo que ha pasado en estos últimos 50 años y la segunda es qué hay que hacer a partir de ahora, cómo tenemos que vivir la consagración a partir de ahora, ¿no? Y habla sobre todo de una cosa que a mí me parece preciosa, que es la profecía. Cómo la vida consagrada tiene que ser profecía. Profecía de vida conforme al Evangelio, profecía de vigilancia y profecía de mediación. Y por último, como lo mismo que en Alegraos, hay unas cuantas preguntas para la reflexión, que se titula Las provocaciones del Papa Francisco, ¿no? Y el Papa pues es que nos lanza una serie de preguntas que son francamente provocadoras y por último concluye pues también con una oración del cardenal prefecto, Joao, a la Virgen María, ¿no? Pidiéndole a la Virgen María pues protección para los consagrados y consagradas como mujer de la alianza nueva, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esto empezamos.
y después de que os he hecho así una especie de croquis esquemático de lo que es el documento, empezamos. Es un documento más extenso que Alegraos. Iba a decir igual de hermoso, ¿no? Sobre todo la segunda parte, pero diferente, sin duda. Y el documento comienza así, con esta dedicatoria, ¿no? Escrutar, siempre en camino, con esa virtud que es una virtud peregrina, la alegría. Entonces, dice el documento que continuamos con alegría el camino para que nuestros pasos sean desde ahora tiempo de conversión y gracia. Con la palabra y la vida, el Papa Francisco continúa indicándonos el gozo del anuncio y la fecundidad de una vida vivida al estilo del Evangelio, mientras nos invita a actuar, a ser iglesia en salida, siguiendo siempre la lógica del Evangelio y de la libertad de los hijos de Dios. El Papa nos invita a dejar atrás, como algo caduco, obsoleto y desde luego indeseable, una iglesia mundana. Son palabras textuales del Papa, Suenan un poco así. A mí al principio me han sonado un poco... pero las ha dicho él, o sea, no... Dejar atrás una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales, para respirar el aire puro del Espíritu Santo que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio. Este párrafo está en Evangelii Gaudium, entre los números 20 y 24, ¿no? Pero son palabras del Papa en su magisterio, ¿no? Son palabras tremendamente, no duras, pero sí fuertes, ¿no? Sí que de alguna manera nos abofetea, ¿no? Dejemos de lado una iglesia mundana. ¿Existe una iglesia mundana? Pues es el sucesor de Pedro el que lo dice, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esto significa, al menos yo así lo entiendo, disfrazada, una iglesia que disfraza su mundanidad bajo apariencias pastorales y espirituales, ¿no? Y qué tremendo es eso, porque dices, sucede, a ver, es el Papa el que lo está diciendo, no es un anticlerical que está rebotado con la iglesia el que lo dice, ¿no? Es Pedro quien lo dice, quien nos advierte y quien nos pide y nos exhorta que dejemos atrás ese género de iglesia, ¿no? Esa parte de la iglesia, que salgamos de ella y la abandonemos como algo indeseable. Una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Y dice que salgamos de ahí para lo siguiente, para respirar el aire puro del Espíritu Santo que nos libera de estar centrados en nosotros mismos. Estar centrados en nosotros mismos es la peor esclavitud y la forma más ordinaria de egoísmo, ¿no? Que está, iba a decir, socialmente admitida y eclesialmente admitida también. Centrados en nosotros mismos y en lo que nos pasa ahora mismo, perdidos en nuestras 1000 sandeces, 1000 estupideces, donde hay miles de personas muriendo de la manera más injusta, ¿no? Y yo sigo pensando en lo que me dijeron esta mañana, en lo mal que me contestaron, en lo injustamente que me trataron, y claro, hay un momento que uno dice, bueno, ya, alto, hay que salir de esas tonterías, porque son tonterías, ¿no? Son mis tonterías, pero en fin, tonterías, y para mí son muy importantes porque son mías, pero objetivamente no son importantes. Y es muy triste que yo malgaste mi vida, mi capacidad de amar, mi fuerza, en semejantes estupideces, ¿no? Perdonadme que os lo diga, pero es que es así. Y el problema es que esto es algo común entre los cristianos, ¿no? Y encima ya admitido, y encima pobrecitas y pobrecitos y pobres mártires, no, mártires de verdad, son estos que despojados de todo de la manera más injusta, son condenados a muerte por nuestra dureza de corazón, ¿no? Y de eso somos todos cómplices. Entonces, bueno, ¿yo qué voy a hacer que no puedo abrir las fronteras? Bien,
efectivamente no estoy en el gobierno, en el gobierno de la Unión Europea o de Turquía o de Grecia para abrir las fronteras, en fin, eso es cierto, pero sí que puedo abrir las fronteras de mi propio corazón, ¿no? Y de mi estrechez de mente, y dejar de compadecerme a mí y dar gracias a Dios y sobre todo remediar el mal que sí tengo a mi alcance, ¿no? Y abrir las fronteras que yo pongo a los que están cerca de mí y a las personas que están cerca de mí, que muchas veces también son refugiados o vienen como refugiados buscando ayuda, ¿no? Y miro para otra parte porque digo que eso no es asunto mío. Cada vez que negamos a Jesús en uno de estos, Él nos va a negar después, esto es palabra del Señor, ante su Padre, ¿no? Y el Papa nos dice, vuelvo al texto, que tenemos que respirar el aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos y escondidos en una apariencia religiosa. Somos los hipócritas de hoy, ¿no? Hay de vosotros hipócritas, escribas y fariseos. Pues hoy hay cantidad de hipócritas, de escribas y de fariseos, entre los que puede ser que yo esté, ¿no? Y viviendo escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. Y dice el Papa, no nos dejemos robar el Evangelio, ¿no? Que es el único robo trágico hoy. Que te roben tu reputación, que te roben tu dinero, ojalá te lo roben si es que lo tienes. Tu buena imagen, tu reputación, tu buen nombre, todo eso, ¿qué más nos da? Lo único triste es que de verdad nos roben la alegría y la libertad de vivir el Evangelio, ¿no? No dejemos que nos arrebaten la buena noticia y la capacidad de transmitir esa buena noticia. Y la gran pregunta es esta, ¿nos han robado el Evangelio? ¿Se lo robamos nosotros a alguien cuando empezamos a ser razonables por la lógica humana? Nos han robado la alegría de la buena noticia, la alegría de saber y de anunciar que somos amados por Dios en Jesucristo con un corazón de hombre. Nos han robado la buena noticia y vivimos enjaulados en estructuras vacías que nos oprimen, en ropajes pastorales, espirituales, en ceremoniales, en recuerdos nostálgicos de formas de vida religiosa que en su día tuvieron un valor, pero que hoy solamente nos sirven como un yugo opresor que nos ahoga el Evangelio y la buena noticia. ¿Cómo vivimos? ¿Soy libre de verdad para arriesgar por el Evangelio, para amar, para comerme el miedo que pueda tener y jugármelo todo por Jesús? ¿O no tengo esa libertad porque se van a enfadar algunos, porque me van a criticar los otros, porque no lo van a entender los de más allá? Y el Evangelio no va a ser anunciado, los pobres no van a ser acogidos, no van a ser evangelizados. Les he puesto miles de fronteras, de estructuras, de límites. Las fronteras nunca las ha puesto Dios, ¿eh? Las fronteras las hemos puesto nosotros. En el mundo y en la Iglesia. Dios creó el mundo sin fronteras y nos lo dio para que todos viviéramos en él en paz y armonía. Somos nosotros los que hemos puesto fronteras, trámites, derechos. Y así los imponemos a los demás, ¿no? Y en la Iglesia hacemos lo mismo. Ponemos un montón de fronteras, límites. Con eso no estoy despreciando el orden de la Iglesia ni la ley de la Iglesia. Pero tenemos que tener siempre en cuenta que la ley hay que cumplirla, lo mismo la ley civil que la ley canónica, porque Dios lo quiere, Jesús lo dice, dad al César lo que es del César, pero no hay que dejar de dar a Dios lo que es de Dios, no vale. Y la ley hay que cumplirla primero porque es voluntad de Dios y segundo porque el cumplimiento de la ley nos protege. La ley nos ha sido dada, lo mismo la ley de Dios que las leyes humanas, o al menos, bueno, las leyes humanas deberían, no son, pero deberían estar ahí para proteger al hombre, ¿no?
de su propia maldad. Y la ley de Dios está para eso. No para oprimirle, no para convertirlo en un yugo, ¿no? En una carga. De hecho, el yugo de Jesús es suave y su carga es ligera. Y muchas veces hemos convertido las leyes de la Iglesia, las normas de la Iglesia, la ley de Dios, en un yugo insoportable, no en un motivo, en un cobijo, en un resguardo, que ese es el plan de Dios. Dios nos ha dado su ley para protegernos de nuestra propia maldad, ¿no? De nuestra propia perversidad, no para convertirla en un peso insoportable, ¿no? Jesús lo dice cuando habla del sábado. El sábado está hecho para que el hombre descanse, no para torturar al hombre con el cumplimiento del descanso sabático, ¿no? Y Jesús lo dice, el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley está hecha para nosotros, para nuestro bien, no para vivir oprimidos y angustiados por la ley, ¿no? La vida consagrada tiene que ser testimonio de todo esto que os estoy diciendo. La vida consagrada es signo de los bienes futuros en la ciudad humana, en éxodo a lo largo de los caminos de la historia. La vida religiosa acepta la confrontación con certezas provisionales, con provocaciones en proceso continuo, con exigencias y pasiones que la humanidad contemporánea está gritando. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que la vida consagrada no huye de la realidad que la circunda, sino que acepta la confrontación con todas las realidades sociales, culturales y humanas que acontecen hoy, en el mes de septiembre del año 2015, siglo XXI de la era cristiana. La vida consagrada no es una puerta de salida, una evasión. La vida consagrada hace presente el reino de Dios en el mundo, el evangelio en el mundo, y acepta la confrontación. Y nosotros tenemos que ser testigos del evangelio en medio de esa confrontación, en medio de ese choque, ¿no? Por eso la vida consagrada es profética, porque lo mismo que les pasaba a los profetas, en medio del cacao general de la desobediencia a Dios, aparece el profeta para hablar de Dios y decir lo que Dios piensa acerca de todo eso, ¿no? Y nosotras, como consagradas, estamos llamadas a esa misión profética, ¿no? Frente al olvido del pueblo, frente al desprecio de Dios del pueblo, las consagradas, los consagrados, estamos en el medio, mediando, ¿no? Y anunciando el reino, el querer de Dios. En esta atenta peregrinación, dice el documento, custodia, la vida consagrada, la riqueza, qué bonita es esta frase, custodia la riqueza del rostro de Dios. Vive el seguimiento de Cristo. Se deja guiar por el Espíritu para vivir el amor por el reino con fidelidad creativa y diligente laboriosidad. La identidad de peregrina y orante y límite historia le pertenece íntimamente. Este párrafo me ha parecido bellísimo, ¿no? Y vamos a ir viendo frase por frase. La vida consagrada en atenta peregrinación, o sea, sin repantingarse nadie, en continuo caminar, ¿no? Siempre desinstalados, siempre con la tienda, como nómadas, ¿no? Con el rebaño de Dios, con el pueblo de Dios. Custodia la riqueza del rostro de Dios. El rostro de Dios es bellísimo, pero es el gran desconocido en el mundo de hoy, o el gran desfigurado en el mundo de hoy, ¿no? El rostro de Dios tiene que estar mostrado en la vida consagrada. Primera pregunta, la vida consagrada hoy, en concreto, mi comunidad hoy, más en concreto todavía, yo hoy, custodio la belleza del rostro de Dios, muestro la belleza del rostro de Dios, o damos miedo, mostramos un Dios que da miedo.
que da horror. Porque muchas veces la gran tragedia es que muchas personas huyen de Dios, se alejan de Dios, porque nadie de verdad les ha mostrado cómo es Dios, ¿no? Cómo es el rostro de Dios. La vida consagrada vive el seguimiento de Cristo. ¿Es esa mi vida? ¿Seguirle? Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. ¿Esto es verdad en mi vida o es algo bonito que cantamos algunas veces, ¿no? Se deja guiar por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del mundo, por el Espíritu del mal. ¿Por qué Espíritu me dejo guiar yo? Con la fidelidad de vivir el amor por el reino, con fidelidad creativa. ¡Ay, la fidelidad! En aras de la fidelidad, ¿cuántas burradas se hacen? Porque hay que ser fieles, ¿pero a qué? ¿A quién? ¿A la jaula? ¿A las formas arcaicas? No, hay que ser fiel al amor por el reino. Tenemos ese amor apasionado y loco por el reino de Dios y su justicia, siendo conscientes de que el resto se nos va a dar por añadidura, o estamos muertas de miedo, atadas a 4 normas y media, sin arriesgar nada. Me atrevo a vivir en el límite. Me atrevo a arriesgar algo. A perder mi reputación de monja estupenda, grave prueba. Nunca la tuvimos, pero bueno, suponiendo que alguien la haya tenido alguna vez. Nos da mucho miedo ese, ¿qué van a decir? ¿Y a mí qué me importa lo que digan? ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice mi amor? ¿Qué dice aquel de quien digo, luego no sé si soy coherente o no, de quien digo que estoy enamorada? ¿Le doy lo que me está pidiendo o no quiero ni escuchar lo que me pide, no sea que me pida cosas raras? Demasiado evangélicas. A lo mejor lo que me pide es romper esas ataduras y dejar que el espíritu vuele libre, porque le hemos atado las alas. La fidelidad sí, pero aquí, esto es magisterio pontificio, es magisterio en la Iglesia, habla de fidelidad creativa. Ser fiel no significa quedarse anquilosado en una serie de cosas y no ser capaz de hacer nada nuevo, porque no hacer nada nuevo es negar la Pascua, que la Pascua es la novedad eterna de Cristo. Y aquí que yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Y permanecer anclados en el pasado es negar la Pascua, negar el paso de Cristo por mi vida, negar el paso del resucitado por mi comunidad. En definitiva, morirnos de asco, perdonadme que lo diga. De asco. En el mejor de los casos, de asco. Si no es de amargura, de rebote, en fin. Fidelidad creativa. Pero esto dentro de un amor apasionado por el reino, por el Evangelio. Y diligente laboriosidad. Adiós a los vagos. Se han caído con todo el equipo. Estos que en aras de la fidelidad no mueven medio paso y hacen lo justo y necesario para cumplir y llenar todas las X del expediente y que les den un aprobado. Yo no quiero un aprobado. Yo quiero un cum laude. Porque a la tarde de la vida me van a examinar en el amor. Y yo no quiero pasar el examen con un aprobado pelado. Porque con esta nota me va a quedar para toda la eternidad. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para amar hasta el extremo, como Jesús amado. No para amar lo justo para salvarlo, sino para amar como una loca, que es como amado él, como un loco. Y para eso hace falta ser osada, tener esa fidelidad creativa
y esa laboriosidad diligente. El reino no es para los vagos, ni de los vagos, ni de los que no se quieren molestar, ni de los instalados. Hay que estar continuamente en vela, atentos, trabajando. Y es tremendo porque cuanto más atento está uno, más toques de atención recibe. Cuando Dios ve a alguien atento, no le dejaría nunca mal. Cuando ve a los que están cómodamente instalados, que saben que no le van a hacer ni pito el caso, pues es que ni se molestan pedirles nada. Y yo lo entiendo, yo haría lo mismo. Cuando ves que alguien responde, le pides. Funciona, le pides más. Funciona, le pides más. Al final le asfixias, pero sigues pidiéndole. Y cuando ves que es uno que le den morcilla y que se quede ahí instalado, que le cubran las telarañas y sean kilos en paz. Y ya está. Pues Dios hace lo mismo. Cuando da una gracia y se responde a la gracia, da más gracia y pide más. Da más gracia y pide más. Da más gracia y pide más. En la vida espiritual es eso. Y la santidad es eso. No es otra cosa. Es esa apertura a la gracia y corresponder a la gracia. Y cuanto más se corresponde a determinadas gracias, más gracias a Dios y más pide. Los santos son los hombres y mujeres que más fieles han sido a la gracia y más gracias han recibido. Y la llena de gracia es la Virgen María. Ella recibió la mayor gracia, dio todo, fue absolutamente fiel a la gracia y se le pidió lo más. Se le pidió llegar al Calvario y ver morir al Hijo, ¿no? Y entregarlo así en el sepulcro. Y después de eso, esperar. Se le pidió más que a nadie, porque recibió más que a nadie, ¿no? Pues esto es igual. Dice que la identidad, dice el documento, la identidad de peregrina y orante en el límite de la historia pertenece íntimamente a la vida consagrada. Peregrina y orante, que es lo contrario a dormida y repantinada, ¿no? Esta carta desea entregar a todos los consagrados esta herencia preciosa, exhortándoles a permanecer fieles al Señor con un corazón firme y a proseguir en este camino de gracia. Dice el documento, queremos leer juntos sintéticamente los pasos realizados en los últimos 50 años. En esta memoria del Concilio Vaticano II, que emerge como acontecimiento de relevancia absoluta para la renovación de la vida consagrada. Si el concilio fue gracia para toda la Iglesia, fue una gracia inmensa para la vida consagrada, porque por primera vez la vida consagrada fue tenida en cuenta en un concilio ecuménico. La vida consagrada en la Iglesia sí era un estamento importante, había un porrón de consagrados, consagradas, pero eran las monjitas, los frailes, una panda de tontos del bote que no se les tenía en cuenta porque eran monjitas. Y de repente la Iglesia dice, no, son la avanzadilla de la Iglesia, son los que mantienen a la Iglesia en esa tensión, ¿no? En esa búsqueda del reino. Y el concilio se ocupa por primera vez muy en serio de la vida consagrada y de la renovación que la vida consagrada precisa. Y vuelve a sonar para nosotros la invitación del Señor por boca del profeta Jeremías, Jeremías 6:16. Paraos en los caminos a mirar, preguntad por la vieja senda, ¿cuál es el buen camino? Seguidlo y hallaréis reposo. Hay una senda vieja y hay que preguntar cuál es el buen camino, el nuevo. Y solamente siguiendo ese camino, es palabra de Dios, descansaremos. Hallaremos reposo, que no significa no pegar ni sello, no dar un palo al agua.
El reposo de un alma enamorada es no reposar nunca, no descansar nunca, vivir siempre en esa tensión, ¿no?, hacia Dios. Se nos ofrece ahora la posibilidad de continuar el camino con coraje y vigilancia para osar opciones que honren el carácter profético de nuestra identidad. Dice Lumen Gentium 44, una forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. Así define la vida consagrada Lumen Gentium 44, como una forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. Escrutad, de aquí viene el título del documento, escrutad los horizontes de nuestra vida y de nuestro tiempo en atenta vigilia. Nada de dormirse, en atenta vigilia. Las vigilias son por la noche, no por el día. Es que creemos que hay que estar, no, en la oscuridad presente, en la noche actual del mundo, en la noche que estamos viviendo de fe, de expulsión de Dios de la sociedad, al menos de esta nuestra sociedad del primer mundo, esa oscuridad, esa noche, tenemos que permanecer en vigilia y tratando de escrutar en la oscuridad, en la noche. Cuando hay una luz luminosa y estupenda y maravillosa, no hay que escrutar, hay simplemente que mirar. Escrutar es el que mira así porque no ve ni torta y está haciendo un esfuerzo para ver. Eso sucede en la noche. En la noche no miramos, en la noche escrutamos. Y la Iglesia nos dice, vosotros, consagrados, consagradas, escrutad, no se ve ni torta. Pero permaneced despiertos y seguid mirando. Seguid escrutando. Escrutad de noche para reconocer el fuego que ilumina y guía. El fuego se ve mucho más en la noche que en el día. De hecho, la columna de nube se tornaba columna de fuego por la noche. En el éxodo del pueblo, ¿no?, cuando va camino de la tierra prometida. Escrutad de noche para reconocer el fuego que ilumina y guía. Escrutad el cielo para reconocer los signos que traen bendiciones para nuestra sequía. Vigilad, atentos, e interceded firmes en la fe. No hace falta comentario. Vivimos ahora mismo el tiempo, dice el documento, de dar razón al espíritu que crea. El Papa Francisco dice, el 16 de abril de 2013, en nuestra vida personal, en la vida privada, el Espíritu nos empuja a tomar el camino más evangélico. No pongáis resistencia al Espíritu Santo. Ese Espíritu que viene a nosotros y nos hace ir adelante por la vía de la santidad. Esa santidad tan hermosa de la Iglesia. La gracia de la docilidad al Espíritu Santo. No ahoguemos el Espíritu de Dios. Y menos lo ahoguemos por miedo. Sobre todo no lo ahoguemos por miedo a lo que vayan a decir o a pensar de nosotros. Que esa es la mayor peste de la vida consagrada. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué van a decir? Lo que les dé la gana, ¿qué te importa? ¿Qué van a pensar? Y a mí qué me importa lo que piensen. ¿Qué piensa Dios?
¿Qué dice Dios? ¿Hacia dónde me mueve el Espíritu? La mayor peste son los respetos humanos. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Si obedezco, ¿qué van a pensar las demás monjas? Van a pensar que soy una tal y no. Que piensen lo que les dé la gana. Tienes que obedecer porque Dios te lo está pidiendo. Y el Espíritu Santo te impulsa a eso. Sé valiente. Y haz lo que te dicen. No intentes ser solidaria con las que lo están haciendo mal, sino dócil al espíritu del bien. Aunque te quedes más sola que la una y más colgada con kiloperchas, pues bueno. Es que si de verdad soy auténtica y hago lo que Dios me pide, nadie me va a entender y me voy a quedar sola. Pues bienvenido al mundo de los santos. ¿Y en qué hora tan buena saliste del mundo de los mediocres? Es que es muy difícil. Nunca nadie dijo que vivir el Evangelio fuera fácil. Pues vaya panorama, pues este es el que hay. ¿Y cómo hacemos? Pues en gerundio, haciendo. La docilidad al Espíritu de Dios. No pretendamos someter al Espíritu Santo, porque no se va a dejar. Nos dejará y soplar en otro lado, en otra alma. Pero no le vamos a apresar ahí. Y mucho menos someterle a nuestra ley. No, una cosa que yo no obedezca, malo. Pero pretender que el Espíritu Santo me obedezca a mí ya es muy gordo. Y no va a ser. Esta carta tiene su razón de ser en la memoria de la abundante gracia vivida por los consagrados y consagradas en la Iglesia, mientras con gran sinceridad se nos invita a discernir. El Señor está vivo y obra en nuestra historia y nos llama a colaborar y al discernimiento unánime. En los nuevos tiempos de profecía al servicio de la Iglesia, en vistas del reino que llega. Y ahora, parafraseando a San Pablo, dice el documento: vistámonos nuevamente con las armas de la luz, de la libertad, del coraje del Evangelio, para escrutar el horizonte. Porque para escrutar hay que tener salero. Como tengas miedo, en cuanto veas la primera vez sales corriendo en dirección opuesta y no escrutas nada. Escrutas la madriguera para esconderte. Nada más. Y de esos hay así ya en la Iglesia, en la vida consagrada. O sea, de cobardes tenemos el cupo lleno. Hace falta gente con salero, con agallas, para revestirse de las armas de la luz, de la libertad, que todo el mundo quiere ser libre, pero cuando le das libertad hacen así con ella como si fuera una patata caliente, porque no saben qué hacer con la libertad, porque es un rollo usarla bien. Entonces, se la lanzan al de al lado. Ser libre es muy complicado, es muy difícil. Nos hace falta el coraje, la valentía del Evangelio para escrutar el horizonte. Reconocer los signos de Dios y obedecerlos. Que reconocerlos pase, pero obedecerlos. Con opciones evangélicas, no con razones lógicas, ni prudentes, ni sensatas. Con opciones evangélicas atrevidas, osadas, al estilo del humilde y del pequeño, porque de los que son así es el reino. Pobre del que quiera ser adulto. No va a servir para nada. Inútil total. Y hasta aquí
la introducción.